Estaba pensando en este tiempo de alabanza, el gran privilegio que tenemos de poder estar aquí en esta mañana. En muchos sitios la gente no se puede reunir como nosotros ahora mismo con esta libertad, y poder estar juntos, poder abrazarnos, poder mirarnos, tocarnos, poder expresar el amor y lo que Dios ha puesto en nosotros unos a otros, poder escuchar la palabra. Hay mucha gente que no lo puede hacer en muchos países. Cuando no lo hacemos, querido hermano, no sabemos realmente lo que estamos perdiendo. Así es que yo os pido, nunca dejéis de congregaros. No os digo que tengáis que venir a esta iglesia. Reuniros en la iglesia de Dios. Allí donde se reúnen 2 o 3 en el nombre del Señor, allí está Cristo y esta es la comunidad del Rey. Y aquí está Cristo, ahora entre nosotros, por su Espíritu. Poder disfrutar esto, no sabemos, queridos hermanos, lo que tenemos. No dejéis nunca de congregaros. Pueden venir momentos difíciles, pues enfermedad, cualquier otra cosa, y puntualmente nos pueda impedir. Pero que nada os impida reuniros en el nombre del Señor aquí, en medio de su pueblo, queridos hermanos, porque la salvación es un asunto personal. Solo Dios y uno sabe la relación que hay entre Él y cada uno de nosotros. Es un milagro lo que Dios hace en cada ser humano. Pero solo el crecimiento, la madurez, lo que es el amor, lo que es solo, está a través de la familia. A través de esta familia espiritual. Y yo, cuanto más años vas cumpliendo y más te vas haciendo mayor, más profundamente le agradezco a Dios de poder reunirme, de poder estar con vosotros, con cada uno de vosotros, de poder compartir la palabra, de poder expresarnos nuestros sentimientos, nuestras emociones, de poder abrazarnos, de saludarnos, de mirarnos, de estrechar la mano, hermanos, porque esa es la vida de familia, es la vida que realmente va creciendo y que va expresando a un mundo que no conoce a Dios, que hay una familia diferente, con una cultura diferente, con una vida diferente, con una expectativa diferente, con una forma de enfrentar las cosas también diferente. Así es que nada nos impida, ¿vale?, el poder reunirnos y poder estar juntos. Mirad, yo quiero compartir con vosotros, estamos haciéndolo en el grupo de ADN, que nos juntamos los más mayores, estamos estudiando el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña es el discurso para mí más relevante de Jesús, que está, digamos, dirigido a la iglesia, pero tiene también partes que tienen que ver con evangelización. Allí están los discípulos, los más cercanos, pero hay una multitud de gente que acuden para oír al Señor, que llevan a sus familiares, a las personas que tienen enfermedades, que tienen problemas, porque allí está el Rey, está Jesús, está el Mesías prometido, y está allí, y necesitan oír, necesitan estar cerca de Él. Así es que yo quiero que veamos desde el capítulo 4, verso 23, hasta el capítulo 5, verso 4, solamente vamos a leer 2 bienaventuranzas, pero quiero hacer un poco de introducción acerca de lo que es el mensaje del reino y compartir con vosotros qué es el reino de Dios. Así es que dice el capítulo 4, verso 23 de Mateo, dice que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentas, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. Y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación. Bueno, son, digamos, la introducción a lo que es el Sermón de la Montaña, que tiene 3 capítulos, capítulos 5, 6, 7 de Mateo. Es uno de los mayores discursos que Dios pronuncia, y lo pronuncia para su iglesia, y yo de verdad creo que la iglesia de Dios al menos una vez al año tenía que revisar estas enseñanzas. Hay libros preciosos acerca del Sermón de la Montaña, y estudiarlo, leerlo, reflexionar, la enseñanza es preciosa. Habían pasado los primeros meses de lo que era la enseñanza de Jesús por toda Galilea, y Jesús está sanando a la gente. Sus palabras son palabras de vida que llegan al corazón, que cambian, que transforman. La gente le sigue, quiere oír al Maestro, pero también han tenido la experiencia de ver a sus familiares como Él los tocaba, los sanaba, y allí se estaba manifestando que Él era el Hijo de Dios, el Mesías enviado, prometido en el antiguo pacto, y que ahora ha venido. Así es que multitud de gente dice que vienen a Él para oírle. Jesús tiene necesidad de tener tiempo de refugio, de descanso, de poder tener un tiempo de separación y conectar también en oración con su Padre, pero también la necesidad de instruir a sus discípulos. Necesitaba dirigirse también a los más cercanos, pero también a los que de alguna manera querían oír cuál era la enseñanza del Maestro. Así es que Él se retira, y dice el texto bíblico que viendo la multitud, ¿verdad?, subió al monte. Los primeros versículos del Sermón de la Montaña lo que vemos es el retrato de quién es el rey y quién es el reino y cómo es el reino. El rey es Jesús, es aquel que ha venido y ha venido para reinar. El reino está formado por todos aquellos que le han conocido y le han aceptado como Señor y Salvador de sus vidas, y ahora el rey viene y gobierna y dirige su corazón en una experiencia personal. Así es que Jesús lo que hace es hacer un retrato de cómo son aquellos que conforman el reino. Cómo son cada uno de aquellos, de sus discípulos, que está instruyendo, formando, capacitando para que expresen que hay un reino, que hay una familia, que hay una iglesia que es diferente, con una cultura diferente, con una vida diferente y con un enfoque y una proyección diferente. Y vemos a quienes son ciudadanos del reino, de alguna manera, ver lo que son en sí mismos, viendo lo que hay en su corazón. El ciudadano del reino se conoce a sí mismo y delante de Dios, ¿verdad?, se examina y conoce lo que hay en su vida. Y Jesús lo ve y sabe sus necesidades, sabe sus dudas, sus temores, sabe todo lo que hay en su vida. Pero lo vemos también en sus motivaciones, en sus pensamientos, lo vemos como es el ciudadano del reino, ¿verdad?, en sus luchas, en sus momentos complicados y difíciles, pero al mismo tiempo con el deseo profundo de tener también esa relación personal, íntima con Dios, y de luchar y de hacer posible que el reino de Dios avance y se extienda. La comunidad del Rey, la Iglesia, uno de sus mayores privilegios que ha tenido y que Dios ha depositado en la Iglesia, el de difundir la palabra y que el reino de Dios avance y otras personas puedan llegar a conocer a Jesús como el Rey. Así es que lo vemos también, en alguna medida, como es el ciudadano del reino siendo misericordioso, siendo pacificador, sirviendo, amando a los demás, ¿verdad? Lo vemos en todas esas, digamos, cualidades que Dios espera de cada uno de nosotros. Lo que está diciendo, ¿verdad?, son, digamos, las 8 bienaventuranzas, son las normas y, digamos, las cualidades que Dios espera que haya en cada uno de nosotros para poder decir a los demás que Jesús es una realidad, que es el Rey, que Jesús ha venido, que está entre nosotros y que volverá a venir. El Evangelio es, hermano, el Evangelio de la gracia de Dios es algo precioso, que cambia, transforma, que construye, que edifica, que restaura, que sana y que hace posible que aquello que estaba roto vuelva a ser reconstruido y vuelva a levantarse de los escombros, volver a salir algo diferente. Lo que Dios hace con nosotros es algo maravilloso, porque Dios pone vida de donde había muerte,
Pone un corazón que antes era de piedra para que sea sensible y un corazón que pueda realmente entender, tener empatía por los demás, mostrar amor, gracia, misericordia, que su luz brille, ¿verdad? Ser personas que seamos sal también para curar y cicatrizar heridas de los demás. Así la comunidad del reino es realmente preciosa. Son hombres y mujeres que han nacido de nuevo, que pertenecen al reino, con unas cualidades que deben de reflejar para que el mundo crea. Porque al final, queridos hermanos, lo que sale de nuestra boca debe de reflejarse a través de lo que es la vida, en lo que es la realidad de cómo somos con Dios, pero también con los demás. Cómo es nuestra vida, cómo realmente nos enfocamos hacia los demás, hacia nuestro prójimo. El reino de Dios, mirad, es un reino que todavía no ha sido establecido, porque Jesús, el Rey prometido, el Mesías prometido, vino, no lo reconocieron y lo crucificaron. Así es que el Rey volverá a venir. Y quizás una cosa que aún en las iglesias, teniendo a veces diferencias en forma de visión y de proyección de la iglesia, esto no hay duda en ninguna iglesia, que Jesús vino y que volverá a venir. Eso no hay quien lo pueda dudar. Y Jesús volverá a venir y establecerá un reino de justicia y de verdad por 1000 años, antesala de lo que será el reino eterno. Pero Jesús, cuando le preguntan en Lucas capítulo 19, le preguntan ¿cuándo vendrá el reino? Y Jesús contesta, el reino está entre vosotros y dentro de vosotros. ¿Por qué? Porque el Rey ha venido y Él nos ha acercado el reino. Y el reino está presente en todos aquellos que le aceptan como Señor y Salvador de su vida. Por tanto, el gobierno que Él ejerce sobre nuestras vidas no es un gobierno de poder, no es un gobierno militarista como esperaban los judíos de aquel tiempo, sino que es un gobierno, como va a decir en la primera bienaventuranza, pobre en espíritu. El gobierno que Dios ejerce sobre nuestras vidas es de pobreza espiritual. Y las dos primeras bienaventuranzas retratan lo que es el Evangelio y lo que es la salvación de una manera profunda y significativa también para la Iglesia y también para nosotros. Las bienaventuranzas nos llevan al Evangelio y a su gracia. Porque, hermanos, cuando nos acercamos a las bienaventuranzas nos damos cuenta de que somos incapaces de vivirlas si no fuera porque hemos sido regenerados y en nosotros está el poder del Espíritu Santo y nos capacita para poder vivirlas. La bienaventuranza no podemos vivirla si no hemos nacido de nuevo, si no hemos sido regenerados, si Dios no ha puesto la vida suya en nuestros corazones, si no hay una realidad y una experiencia íntima de salvación al haber creído en la persona de Jesús. Es una vida humana, pero vivida bajo un régimen divino. Hombres y mujeres, queridos hermanos, con problemas, con dificultades, con situaciones que a veces nos cuesta trabajo enfrentar, pero que Dios, el Espíritu Santo, en nuestro corazón nos capacita y nos da el poder para seguir adelante en medio de cualquier situación que podamos enfrentar. Y hay algo que es fundamental para nosotros, hermanos. El mundo necesita ver esta realidad, de ver cristianos que son verdaderos viviendo y comunidades que son verdaderas viviendo lo que es las bienaventuranzas. Porque cuando el mundo ve comunidades que expresan lo que es el amor de Dios, la gracia de Dios, lo que es la realidad de un pueblo que vive adorando, y hombres y mujeres no perfectos, pero hombres y mujeres que aman a Dios, que aman a su pueblo, pueden creer que Cristo ya vino y volverá a venir. Esa es la realidad, queridos hermanos, profunda. Hombres y mujeres que forman una familia diferente, con una cultura diferente, con una vida diferente y con una expectativa diferente, porque nuestra vista no está clavada en la tierra, sino que mira lo alto, de donde vendrá nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús. Así es que cuando nuestros ojos están pendientes de que la realidad de que Jesús viene y viene pronto, nuestra vida es consecuente y de alguna manera
nos acercamos más profundamente al Rey y queremos ver y queremos vivir. Y Dios nos ve de esta manera tan profunda en lo que va a ser las 2 primeras bienaventuranzas que yo quiero compartir con vosotros en esta mañana. Hay un gran teólogo que se llama Lloyd Jones. Él es un teólogo del siglo pasado. Él escribió un libro sobre el Sermón de la Montaña, y él dijo una frase que a mí me impactó. Yo leyéndolo me hizo bien. Dice: es cuando el mundo ve al hombre verdaderamente cristiano que no solamente se siente condenado, sino también atraído y seducido. Es profunda la enseñanza, queridos hermanos. Cuando el mundo ve familias y ve una comunidad que vive las enseñanzas del Sermón de la Montaña, por cuanto es una contracultura, es una forma diferente de ver la vida, de vivirla, de enfocarla, de enfrentarla, el mundo se da cuenta de que hay algo diferente, porque no somos iguales. No estoy diciendo que seamos perfectos ni mejores, hermanos. Estoy diciendo que somos, o la comunidad del Rey es una familia diferente. Diferente. Porque nuestra vida es diferente, la cultura es diferente y nuestro enfoque de las cosas son diferentes. Lo que hace Dios es cambiar todo en nuestra vida. Y cuando eso lo ve el mundo, de alguna manera se da cuenta de que están perdidos y al mismo tiempo se sienten seducidos y atraídos por algo que realmente puede impactar también en su vida. Yo quiero mirar las 2 primeras bienaventuranzas, y digo que son compatibles una con la otra para poder ver primero, definirla como Jesús nos ve a nosotros. Hemos dicho que el gobierno que el Rey ejerce sobre nuestras vidas no es un gobierno de poder, no es un gobierno militarista como los judíos pretendían y estaban esperando, sino que es pobre en espíritu. Y la primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora mirad, la palabra bienaventurado es una palabra que en el griego, la palabra Macario, significa felices. Pero la felicidad en un sentido subjetivo tiene que ver con lo que nosotros estamos sintiendo, depende del momento que estemos viviendo y lo que estemos enfrentando. Así es que podemos sentirnos muy bien o podemos sentirnos muy mal. Pero Dios no ve este concepto de felicidad cuando se está refiriendo a los ciudadanos del reino, sino lo que Dios está expresando, Jesús está expresando un juicio objetivo de cómo Dios te ve a ti, cómo Dios me ve a mí. Cuando estamos en la familia, en el reino de Dios y vivimos las bienaventuranzas, Él nos califica como aprobados, bienaventurados y benditos. No es, por tanto, un concepto subjetivo, sino como Dios te ve y como Dios me ve a mí. Somos aprobados, bienaventurados y benditos, porque estamos en la familia del Rey. Así es que el reino, como digo, todavía no establecido, pero un día vendrá y el Rey inaugurará ese reino en un tiempo milenario de justicia y de verdad, pero ahora mismo el Rey ya gobierna, y gobierna en todos aquellos que le han aceptado como Rey, Salvador y Señor de su vida. En el Antiguo Testamento, mirad, ser pobre significaba no tener nada. Literalmente ser pobre es que llegaba la noche y no sabías si podías comer o dónde podrías pasar la noche. Ser pobre literal. De tal manera que la pobreza esta fue cambiando poco a poco en lo que es una auténtica dependencia y humilde de Dios, porque el único refugio que podía tener el pobre era en Dios, no había otra cosa. Y entonces la definición, ¿verdad?, de pobreza espiritual tiene que ver con esto, con aquel que se refugia en Dios y humildemente depende de Él, porque no hay otra cosa que le pueda salvar de su situación. Así es que en este sentido, el salmista expresó unas palabras que son preciosas en el Salmo 34, verso 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Has sentido alguna vez eso en tu vida? Porque, hermanos, clamar es más que el concepto que tenemos de orar. Clamar es estallar, es rogar, es decir, Señor, no puedo más. Y si tú no pones tu mano sobre mi vida y esta situación tú no la arreglas, estoy perdido. El clamor del pobre es que se rompe en toda su intensidad
sabiendo que solo Dios puede cogerlo de su mano y sacarlo de la situación que está viviendo, porque no hay otra forma de poder salir de esto. Pero también son personas, hermanos, afligidas, que se ven incapaces de librarse por sí mismas. Por tanto, miran a Dios. Isaías habla mucho de esto. Isaías, que es de alguna manera considerado como el Evangelio del Antiguo Testamento. Isaías 41:17 dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está su lengua de sed. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no lo desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré estanques en el desierto de aguas y manantiales de agua en tierra seca. El pobre mira a Dios y clama y se da cuenta que no hay otra manera de poder salir de esa situación si Dios no toca su vida. Pero la promesa de Dios es que cuando hay hombres y mujeres con pobreza de espíritu, Dios abre ríos y estanques en el desierto, y la promesa de Dios es para un pueblo que estaba en el exilio y que de nuevo volvería por causa de su pecado. Había sido dejado allí, había sido, llevado al exilio, y Dios dice: cuando mi pueblo realmente clame a mí, cuando mi pueblo realmente se vuelve a mí, yo abriré nuevamente ríos y estanques en el desierto. El pueblo, el pobre de espíritu, hermanos, es aquel que no puede ofrecer nada, que está en una situación delicada, muy fuerte, compleja, pero al mismo tiempo no puede demandar nada de Dios, ni puede ofrecer nada porque no tiene. Mirad, el Evangelio de la Gracia es así. El Dios de la Biblia es un Dios que se manifiesta, con dos atributos que son maravillosos, que tienen que ver con su bondad, con su amor, con su gracia y también con su misericordia. Y la gracia, queridos hermanos, actúa sobre el hombre en relación con su pecado, llevando sobre la persona perdón y restaurando su condición. Pero el Dios de la misericordia lo que actúa en nosotros es con nuestras miserias como consecuencia del pecado. Y el pecado lo que produce es miseria, tristeza, ruina. Y cuando la misericordia de Dios se derrama, lo que produce es sanidad, restauración y un nuevo propósito. Así que el Dios de la Biblia es un Dios de gracia y de misericordia, un Dios de amor que perdona, pero no solo te deja así, sino que derrama su misericordia para que salgas de la situación que estás viviendo en aflicción y puedas sanar tu enfermedad y volver a una relación correcta con Dios. El pecado lo destruye todo, queridos hermanos. El pecado es la ruina, pero hablar de pecado en este mundo es algo irrisorio, porque eso no va con nuestros contextos y nuestros días. La gente se podrá reír, pero el pecado está destruyendo una sociedad que ha dejado de enfocarse en Dios y ha puesto al hombre en el trono. De tal manera que nuestro mundo está cada día más difícil, no solo socialmente, moralmente, políticamente. Y las palabras de Pablo nos recuerdan la realidad de que esta tierra gime con dolores de parto la venida y la redención de los hijos de Dios, porque esta tierra está gimiendo por causa del pecado. No vamos a ir mejor, porque el hombre cada día, y los gobiernos laicos y seculares cada día más alejados de Dios. Como consecuencia, es el hombre el que determina lo que es mejor, y el hombre solamente quiere poder, fama, gloria, dominio. Y eso esperaban el pueblo judío, un rey así, ¿sabéis? El pueblo judío esperaba un rey de poder, militarista, que les quitara el yugo romano. Pero viene el rey, hermanos, y lo que hace es gobernar en pobreza espiritual. Es que contradijo todas las expectativas del reino. El rey. Y mirad, este rey, ¿verdad?, dice que él se complace en habitar con el que es pobre en espíritu. Isaías capítulo 57, verso 15 dice que los que miran a Dios con ellos se complacen. Dice,
A ellos, a estos que son pobres en espíritu, a estos mira Dios y con ellos se complace en habitar. Así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y Isaías 66:2 dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es que es precioso porque Dios mira especialmente a aquel, hermano, que es pobre de espíritu. Aquel que se acerca a Dios y reconoce que no puede ofrecer nada y que está realmente en bancarrota. Y así estamos todos, ¿sabéis? Todos estamos en bancarrota y bajo la santa ira de Dios porque éramos pecadores y alejados de Él. Todos estábamos en esta situación. Ninguno podía decir, yo soy perfecto y no he hecho nada malo. Si hay gente que lo dice, ¿verdad? Yo lo he oído. Gente que dice, soy buen padre, buen trabajador, soy tal, y bueno, ¿qué he hecho yo de malo? Pero lo más profundo de nuestro ser y de nuestros pensamientos, todos sabemos lo que hay en cada uno de nosotros. Así es que cuando esto sucede, el rey viene y el rey lo que hace es tomar las palabras de Isaías capítulo 61 y verso 2, y el Señor en Lucas capítulo 4 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y Jesús lo que hace, queridos hermanos, es recobrar las palabras del profeta en Isaías y llevarlas a su auditorio. La salvación, querido hermano, la trae a aquellos que se quebrantan, que se humillan y reconocen la realidad de su pecado delante de Él. Porque esto es el arrepentimiento en su forma más profunda. La salvación, queridos hermanos, tiene dos conceptos que van íntimamente unidos y no se pueden separar. Uno es la fe y el otro el arrepentimiento. La fe es creer en Dios y creer a Dios, creer que Dios envió a su Hijo Jesús, que Él murió en la cruz por nuestros pecados y que todos estábamos perdidos. Pero la etapa siguiente, y que va unida, no se puede separar, es el arrepentimiento, es, digamos, el dolor por el pecado y por lo que es nuestra realidad delante de Dios, un Dios que es santo, santo, santo. Y cuando vemos su santidad y sentimos la realidad de nuestras vidas, tenemos que confesar que solo su gracia, su amor y su misericordia nos salvó, porque no merecíamos nada. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos muertos y sin posibilidad de acercarnos a Él. Así es que esto es, digamos, el Evangelio de la gracia. Y mirad, para que podáis entender la diferencia entre lo que es el quebrantamiento de corazón, lo que es el corazón arrepentido y humilde que reconoce la realidad de su vida y quien se cree justo y que puede alcanzar el reino. Os voy a citar un texto bíblico que es precioso para que podáis verlo. Está en Lucas capítulo 18, versos del 9 al 14, lo voy a leer. Dice que dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, porque veía la realidad de su vida, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propicio a mi pecador. Y Jesús dice lo siguiente: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El gobierno de Cristo es un gobierno en pobreza espiritual, queridos hermanos. Dios toca el corazón de las personas y uno se acerca a Él, porque solamente en Él hay refugio, hay perdón y salvación. Y cuando Dios toca el corazón, no hay nadie que lo pueda realmente torcer. Cuando Dios toca, queridos hermanos, eso no es religiosidad, es la obra maestra de Dios, que nos conoce profundamente y que toca y que sana y quebranta. Y es
aquellos que se consideran que no merecen nada, ni pueden ofrecer nada, y delante de Dios claman por salvación, que Dios le lleva a la salvación, la restauración y la sanidad. Hay una promesa preciosa. Dice que de ellos es el reino de los cielos. Jesús, mirad, contradijo todas las expectativas de lo que eran aquellos nacionalistas del reino de Dios que estaban esperando un Mesías fuerte, poderoso. Pero Jesús nació en pobreza y en humildad. La primera referencia para poder entender quién es Jesús son las palabras suyas que Él mismo dijo, ¿verdad? Aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón. Aprended de mí. Y la grandeza de Cristo no es que Él tomara una naturaleza humana, sino que eso realmente enriqueció la naturaleza divina. Aquel que descendió como Hijo de Dios, subió ya no solamente como Hijo de Dios, sino como Hijo del Hombre también. La grandeza de Jesús, queridos hermanos, es que siendo rico se hizo pobre. Es que siendo el Creador se hizo siervo. Bajó hasta lo más profundo y tocó tu vida, sanó tus heridas, lavó tus pies y habló a tu corazón que no merecías nada, para decirte solo en mí hay posibilidad de que puedas tener una nueva relación con Dios. Así es que esos soldados esperaban otra cosa, pero Jesús pues contradijo todo eso. Y mirad, en el tiempo de Jesús no fueron los fariseos, que eran, digamos, la clase piadosa de aquel tiempo, ni los escribas, que eran la clase de élite que conocían todas las leyes e imponían cargas y cargas al pueblo que ni ellos mismos podían llevar, ni los celotes que querían conquistar el reino a través de la espada y la sangre, la fuerza. Los que entraron al reino fueron las prostitutas y los publicanos, el desecho de la sociedad, aquellos que no valen nada y que la sociedad desecha y que no sirve para nada. Pero fueron los que creyeron profundamente, porque se refugiaron y clamaron, y porque solo en Él hay salvación. Si tú no haces algo en mi vida, Señor, no puedo salir de donde estoy. Y hay una enseñanza que es preciosa, queridos hermanos. Mirad, la iglesia de hoy necesita vivir las enseñanzas del reino. Donde el ángel de la iglesia escribe a la iglesia, hay una iglesia que se consideraba rica porque lo tenía todo. Es la iglesia de la Odisea. Y en el capítulo 3, verso 17, le dice a esta iglesia, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mirad, la iglesia decía que no le hacía falta nada. Probablemente tenían la mejor doctrina, tendrían los mejores templos, tendrían las mejores personas para enseñar. Pero Jesús ve a esta iglesia y dice, no tiene necesidad de nada, tú crees que eres rico, pero no eres pobre espiritual. Y cuando Jesús habla acerca de la iglesia en Esmirna, en el capítulo 2 le dice a esta iglesia, has pasado por muchas tribulaciones y tú eres pobre, pero yo te digo que tú eres rico. Muchos de vosotros serán llevados a la cárcel, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, la pobreza y la riqueza son dos conceptos que para Dios las tiene muy claro. Se puede tener todo y ser muy rico y ser profundamente pobre. Y se puede ser pobre y tenerlo todo, porque todo lo que es de Cristo nos pertenece a nosotros. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, portado. Todo lo que le pertenece a Él nos pertenece a nosotros. El Evangelio es para los pobres en espíritu, para aquellos que se quebrantan, derraman su vida delante de Él, claman a Dios y dicen, Señor, ayúdame porque no puedo. Cuando hay, queridos hermanos, una confesión como esta, y esto es delante de Dios, en esa intimidad, y es como Dios está viendo a los ciudadanos del reino en esa intimidad delante de su Padre, que Dios va produciendo algo maravilloso, transformando vidas, sanando vidas, hermanos. El pecado lo que hace es destruir familias, destruir sociedades y destruir vidas. ¿Cuántas familias sufriendo, hermanos? ¿Cuántos testimonios a veces tirados por el suelo, porque el pecado arruinó la vida?
Solo cuando vamos a Él y clamamos, solo cuando nos arrodillamos y reconocemos la realidad de nuestra situación, Jesús promete: abriré el río y estanca en el desierto y te daré el agua que tú necesitas. Mirad, la siguiente bienaventuranza está muy ligada a la primera, porque la siguiente bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y mirad, este es el complemento emocional de la primera. Quiero deciros que cuando uno va delante de Dios, confiesa su realidad y su experiencia de fracaso y de humillación, lo que surge en nosotros son lágrimas. El arrepentimiento lo que produce, hermanos, son lágrimas. Pero cuando salen las lágrimas de nuestros ojos y de nuestro corazón, Dios dice: yo te prometo consolar. El consuelo es algo maravilloso, queridos hermanos. Y cuando Dios se refiere a las iglesias, ¿verdad? El apóstol Pablo está diciendo: mirad, consolaos uno a otro, con la misma consolación con la cual vosotros sufristeis o llevasteis la consolación de Cristo. Todos hemos sentido lo que es la consolación de Jesús en nuestras vidas. Cuando hemos llegado a momentos difíciles, complicados, hemos sentido lo que es el aceite ese maravilloso que Dios derrama sobre las heridas. Y son las palabras de Jesús, hermanos, que llegan a nuestras conciencias que están atormentadas. Pero las lágrimas que habla aquí Jesús, hermanos, y lo que es la consolación, no tiene que ver con la pérdida de un familiar, que también lloramos. En lo más profundo de nuestro ser se nos fue lo mejor. Pero Jesús no está hablando aquí sobre esto, ni la pérdida de un trabajo, ni un quebrantamiento. Jesús está hablando acerca de lo que es el dolor, la aflicción que surge por el arrepentimiento profundo delante de Él, que de alguna manera lo que produce en nosotros son lágrimas. Lloramos, queridos hermanos, cuando abrís la televisión y veis un mundo tan desorientado. Cuántas criaturicas muriendo de hambre, de guerra, muriendo. Se nos va el corazón porque yo me pongo en su lugar y podía decir: yo podría estar ahí, mis hijos y mis nietos podrían estar ahí. Pero he nacido aquí y estoy aquí y no estoy sufriendo lo que otros están sufriendo. Cuánto dolor y cuánto sufrimiento, hermano. Pero cuánto dolor y cuánto sufrimiento, no solamente por ver el pecado que hay en el mundo, a veces también por ver esa sensación que te produce de iglesias conformadas que solamente viven con reglas, normas y la tradición que han recibido, pero solamente la frialdad y la falta de experiencia y de calor que produce el espíritu. Y también por nuestro propio pecado. Lloramos por nuestro propio pecado, porque sabéis, aún nuestros mejores proyectos, deseos y ambiciones, muchas veces el pecado está presente también. Y surgen las lágrimas profundas de lo que es el arrepentimiento. Y nos damos cuenta a veces de nuestro fracaso. Y nuestras lágrimas salen de nuestros ojos y nuestro corazón sufre, queridos hermanos. Mirad, el salmista oró en el Salmo 119, verso 136, dice: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley, porque veía al pueblo de Dios vivir de una manera totalmente alejada de Él. Esdras, capítulo 10, verso 1, cuando Esdras, ¿verdad?, está reunido con todo el pueblo se había alejado de Dios y lo que había hecho era mezclarse con los demás pueblos, pero no solamente ellos habían hecho eso, sino que habían dado sus hijos a sus hijas y habían recibido a sus hijas llevándolo a sus hijos. Aquello fue realmente profundo. Y Esdras en el capítulo 10, ¿verdad?, está diciendo delante del pueblo, dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, y dice que hacía confesión de todo lo que había sido el mal trayecto del pueblo delante de Dios. Y el pueblo se le unió y lloraba amargamente. Cuando hay arrepentimiento profundo, queridos hermanos, hay lágrimas. Nos acercamos a Dios, nos acercamos a aquel que es el Dios
que está en el tercer cielo, grande, poderoso, soberano, que todo le pertenece, y cuando nos acercamos a Él no podemos ocultarle nada. No hay nada. Yo os puedo a vosotros ocultar mis cosas, pero a Dios no le puedo ocultar nada. Me acerco delante de Él y reconozco cuáles son mis fracasos, mis malas decisiones, mis errores y mis pecados. Y cuando eso surge de verdad y hay un espíritu quebrantado, porque hemos dicho que las lágrimas tienen que ver con el complemento emocional de lo que es la pobreza de espíritu, lo que surge es realidad. Y son personas y mujeres, hombres y mujeres, hermanos, que delante de Él nos postramos, nos quebrantamos y surgen las lágrimas en cada uno de nosotros. Pablo, refiriéndose a los judaizantes que tanto daño hacían a las iglesias, dijo en Filipenses capítulo 3, verso 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y los judaizantes siempre estaban, ¿verdad?, haciendo ver que no era suficiente con la gracia para poder salvarse, sino que había que hacer más cosas. Y Pablo, que era el defensor del Evangelio de la Gracia, cuando ve lo que está ocurriendo y cómo aquellos están perturbando a la iglesia, y aún dentro de la iglesia hay enemigos que quieren realmente hacer daño, Pablo dice, lo digo con lágrimas en mis ojos, porque estos son enemigos de la cruz de Cristo. Solo la cruz, queridos hermanos, solo Jesús, llevando nuestra culpa, nuestra miseria y produciendo restauración, sanidad y un nuevo nacimiento. Hay un pasaje igual que el del fariseo y el publicano que yo quiero que veáis también en Lucas capítulo 7, versos 36 al 38, donde relata lo que es la experiencia de una mujer que era pecadora. Y hemos dicho que no fueron los fariseos, ni los escribas, ni los celotes los que entraron en el reino, sino los pobres en espíritu. Fueron las prostitutas, los publicanos y los desechos, el desecho de la sociedad. Y dice Lucas capítulo 7, versos 36 al 38, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, morando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y aquella mujer, hermano, que era probablemente una prostituta, cuando vio la gracia de Dios manifestada en Jesús, se acercó y lo mejor que tenía, un frasco de alabastro, lo derramó sobre sus pies. Pero fueron sus lágrimas en confesión y en arrepentimiento profundo, clamando a Dios, Señor, aquí estoy. Tú que eres el Rey, que eres el Señor, que eres el dador de la vida, Señor, aquí estoy. Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Son estas lágrimas, queridos hermanos, producidas por el dolor y la aflicción que produce el pecado, las que el salmista le dijo, Señor, que ninguna de estas lágrimas se pierda. Pon mis lágrimas en tu redoma, no están todas ellas escritas en tu libro. Señor, mis lágrimas es la realidad y la confesión de lo que soy. Que ellas, Señor, sean delante de ti todo lo que deseo, mi experiencia y mi relación contigo. Que ninguna de esas lágrimas se pierda. Mirad, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Tiene también una promesa y un destino, porque ellos recibirán consolación. Sabéis que uno de los oficios del Mesías, del Rey, cuando vino, fue el ministerio de consolación. Y lo hemos leído en Lucas capítulo 4, tomando las palabras de Isaías capítulo 61, verso 1. Dice que Él vendría a predicar buenas nuevas a los pobres y a vendar a los quebrantados de corazón. Y es por esto que había hombres piadosos que esperaban, como Simeón, la consolación de Israel. Hombres que deseaban la venida de Jesús, el Rey y el Mesías, para un pueblo que estaba sufriendo como consecuencia del pecado y apartado de Dios. Y había hombres que realmente creían que Jesús vendría de nuevo y traía consolación. Es Cristo quien derrama, queridos hermanos, sobre nuestras heridas ese aceite que sana, que cura. Es Cristo quien venda nuestras heridas. Es Cristo quien habla nuestras conciencias maltrechas, produciendo paz cuando antes solo había, hermanos, enojo,
odio, egoísmo. Solo Cristo, trayendo paz y trayendo sanidad a nuestros corazones y a nuestras conciencias. Pero todavía seguimos llorando, ¿sabéis? Porque aunque Cristo trae consuelo, esta promesa tiene que ver con algo escatológico. Es decir, solo dejaremos de llorar en un estado de gloria cuando el pecado haya dejado de ser. Todavía estamos en esa etapa y en esa transición donde la realidad de cada uno de nosotros aún estamos en ese periodo de santificación. Todavía Dios sigue trabajando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas. Todavía nos equivocamos, todavía pecamos, todavía necesitamos que Dios siga enjugando nuestras lágrimas. Solo cuando estemos delante de Él, solo cuando el pecado haya dejado de ser, hermano, la consolación de Dios será definitiva. Y Apocalipsis, capítulo 7, verso 17, dice que el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los llevará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y Apocalipsis, capítulo 21, versos del 1 al 4, dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Solo cuando estemos delante de Él, hermano. Pero mientras tanto, aún seguimos llorando. Seguimos llorando por la realidad de un mundo cada vez más apartado de Dios, donde hay sufrimiento, donde hay situaciones que no entendemos, ni siquiera comprendemos cómo se puede producir. En el año 2025, en este siglo y en esta era de la posmodernidad, donde parece que estamos llegando a cotas de elevación insuperables con la inteligencia artificial, pero el corazón del ser humano no ha cambiado. El corazón es igual, queridos hermanos. Antes las guerras se hacían con lanzas y flechas, y ahora las guerras se hacen a través de medios sofisticados como es el internet, como es o los medios nucleares o yo qué sé, hermano. Pero el hombre sigue siendo igual. El corazón está arruinado, alejado de Dios. Si no hay un corazón que se quebranta, que se humilla delante de Dios, ¿qué va a cambiar en esta sociedad? Y a mí me produce dolor y me producen lágrimas, porque miro a vuestros hijos, a nuestros nietos, miro hermanos y digo, Dios mío, oro por cada uno de ellos. Por cada uno de ellos, porque ellos se mantengan fieles delante de Dios, que ellos permanezcan, porque el futuro no es muy halagüeño, queridos hermanos. Y oro por cada uno de vosotros. Bienaventurados los pobres de espíritu, hermano, aquellos que se quebrantan, que se humillan delante de Dios, que claman a Dios. Bienaventurados los que lloran, el arrepentimiento profundo del dolor que surge en las lágrimas del corazón y de los ojos, porque de ellos es el reino de los cielos y porque recibiréis consolación. Que el Señor bendiga nuestras vidas.